sin duda con experiencia, supongo, pero no vale nada más la experiencia. Yo creo que un maestro, un docente, tiene que tener la actitud, la convicción, la necesidad de enseñar y evidentemente saber hacerlo, ¿no? Una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es impartirlo. Yo creo que un maestro tiene primeramente que partir de la experiencia, de haberse él probado como actor, la habilidad, la facilidad y el gusto, tener la paciencia y evidentemente disfrutar lo que hace. Si no hay un disfrute, si no hay un gusto, estamos perdidos, por más conocimiento que haya. Supongo que sí tendría que haberla, porque pues frente a un grupo en el aula, bueno, estás como docente, evidentemente estás enseñando, estás impartiendo un conocimiento, y cuando estás en el escenario pues dependes evidentemente de tu personaje, depende de la necesidad de la obra, del proyecto, de la puesta en escena, de la propuesta, de otras necesidades. Depende de qué sea la clase, de qué nivel, a qué grupo vaya. Yo en este caso estoy trabajando en este momento en puesta en escena y método de dirección, que no es precisamente en esta universidad, preparo mi clase con base al resultado que quiero, ¿no? En este momento estamos nosotros con el último semestre de mis alumnos y lo que hago es encaminarlos a que ellos presenten una puesta en escena al término de su curso, la elaboración de una carpeta. ¿Cómo preparo yo la clase? Bueno, ¿cómo nos vamos parte por parte de esa carpeta? La primera parte, pues evidentemente el análisis, les enseño la teoría, cómo llevarlo a cabo, y sobre la marcha todas las preguntas que se vayan dando, probar en práctica ciertas cosas que van dentro de la carpeta. Por ejemplo, cuando les pido un trabajo de diseño de iluminación, ¿no? A ver, vamos a probarlo en práctica. Este es tu espacio escénico, cuentas con todas estas luces, ¿cómo las colocarías? En fin, les doy práctica, teoría, y bueno, depende también en qué nivel me encuentre, o sea, depende de muchas cosas, ¿no? Y pues hay clases que ya ni siquiera las preparo porque una carpeta y es como mi mapa a seguir. Entonces, dependiendo en qué nivel, en qué parte, a ver dónde me quedé, sí, esta es, ya, voy la. Entonces, dependiendo de qué estamos viendo, la preparo y ya está preparada. Tengo una especie de programación y así me voy detrás de ella, pero depende mucho del grupo, la cantidad de alumnos que tenga y cuánto me lleve con cada tema. Porque hay veces que es un tema que tú consideras que lo puedes dar en un día, pero si el grupo es muy grande o surgen muchas dudas, a lo mejor te llevas mucho más tiempo que un día. O lo queremos probar inmediatamente en práctica, la teoría, entonces también nos vamos a llevar más tiempo. Depende de muchas cosas. Pues comunicación primeramente, ¿no? Creo que lo más importante es tener una comunicación amplia, abierta, directa, con sus necesidades, con sus preguntas, con sus inquietudes. Y bueno, me gusta mucho también informarme con otras escuelas, saber en qué van, cómo preparan, qué maestros, si esos maestros están trabajando también en práctica, no nada más dando clases, sino también están desarrollándose en su ámbito. Es muy curioso porque muchas veces las reuniones sociales terminan siendo también como parte de actividad profesional. Empieza uno a cotorrear sobre un proyecto y de repente ya estás hablando de docencia y de repente estás hablando de planes de estudios y luego ya uno dice, no, pues venimos a otra cosa, ¿no? A platicar de otras cosas, pero es algo que ya uno trae, como estás viviendo, estás inmerso en ese mundo, de repente pues ya estás investigando y preguntando y llenándote de ideas, en fin. Pero creo que la base es la comunicación, estar informados y comunicándote con quien tienes alrededor. Bueno, ahorita la ventaja de que tienes el internet, sabes de un montaje de una obra determinada y saber en dónde, en qué países la han puesto, qué directores la pusieron, qué respuesta hubo. Yo no llamaría tendencias, creo que más bien es la manera en que ahora el maestro tendría que estar abierto a crear sus clases y a entablar este diálogo con su alumno. Creo que las tendencias o la forma de trabajar
las escuelas como tal o academias son las mismas. Simplemente se modifica la forma del diálogo con el alumno y las necesidades que el alumno actualmente tiene, puesto que el mundo va en marcha muy rápida y quizá nosotros aprendimos de una forma a llevar un conocimiento a probarlo en práctica y ahora tenemos que darle un tiempo mucho más corto porque las necesidades son otras y porque la investigación es mucho más inmediata, ¿no? Entonces tenemos, como ahorita lo mencioné, información directa muy rápida, entonces eso nos obliga también a nosotros a ir más rápido y modificando ciertos patrones que a lo mejor en algún tiempo a nosotros nos funcionaron, pero ahora a nuevas generaciones no les funcionan. Entonces sí tenemos que estar abiertos a entender en qué mundo se mueven esas generaciones para nosotros meternos en ese mundo e interesarlos en las tendencias que pues, toda la vida han existido, ¿no? Y en las escuelas y metodologías que serán siempre como base las mismas. Simplemente las ramas van cambiando de direcciones, ¿no? Pero la base, el tronco común es el... híjole, esto depende muchísimo del proceso que se va llevando durante el tiempo que lleves. O sea, me refiero, a veces tienes que unificarlo en un año, pero a veces te toca hacerlo en un semestre. Entonces es muchísimo más complejo, porque se tuvieron que fusionar, por decir, los grupos, o porque se tuvieron que agregar alumnos de otro grupo que todavía traen un rezago, a lo mejor en medio de otro periodo que no cursaron. Y pues evidentemente sí se vuelve algo complejo, pero no imposible, interesándolos en un tema determinado y llevándolos, ¿no? El objetivo tú lo tienes muy claro, a ver cómo irlos llevando y llenando esos huecos que nosotros vamos viendo, que a lo mejor en algunos ese hueco está por no tener la información y en otros porque dan por un hecho que la tienen, pero no es verdad. Entonces nosotros vamos sobre la marcha dándonos cuenta dónde está ese vacío, dónde está ese hueco, y pues no dejando atrás a los alumnos que a veces consideramos que pues su proceso es un poquito más lento, no porque no puedan, sino simplemente cada quien tiene una forma de avanzar diferente y sí se convierte uno como una especie de pulpo, no son 2 brazos, son 8, ¿no? En donde tienes que estar con todos y no soltar a ninguno para que realmente en algún momento, pues al tenerlos ya bien afianzaditos a cada uno, poderlos unir y llevarlos hacia tu objetivo, que era el de ese semestre. Yo sí me voy por un objetivo, objetivo es una palabra por ahora decirlo, pero puede ser un montaje, puede ser un proyecto determinado, específico, ¿no? Es ese y hacia allá vamos en este momento, independientemente de la información que tú tengas o la información que a ti te falte. El objetivo es este ahorita, o mi proyecto es este, y hacia allá te voy a encaminar en este momento. Ya veremos mañana qué pasa, pero por lo menos para este proyecto requerimos de estas armas, de este conocimiento, de esta técnica, en fin, ¿no? Entonces, específico para ese proyecto vamos encontrando y no importa si a alguno le faltó la versificación o al otro le faltó realismo, no importa si en este momento ese proyecto es no realismo, vamos a encaminar únicamente a ello, ¿no? Y esas carencias pues se van a ir aflorando y en el momento que afloren las vamos a tocar. Buscar salidas, buscar otras técnicas, enamorarlos de otras cosas. O sea, evidentemente cuando hay un estancamiento significa que pues no hemos abierto panoramas a otras cosas, ¿no? Nos estancamos en un solo lugar porque estamos dándole al mismo y pues evidentemente es momento de abrir ventanas, de sacar nuevas propuestas. En el momento que tú ves a un alumno que empieza a aburrirse, a dormirse, que ya perdió el interés, venga, a ver con qué lo intereso, qué tema podría ser interesante como para captar nuevamente su atención, su interés, y evidentemente se enganchan muy fácil entre ellos, ¿no? Siempre hay líderes en los grupos, entonces
es muy importante también para nosotros detectar ser negativo puede ser también positivo. Si este líder lo tienes contigo, muchas veces el grupo también se va a ir hacia lo bueno. Entonces es muy interesante detectar casos reto para uno como maestro, ¿no? Este chico es muy desbalagado porque es muy disperso, es muy inquieto, a ver cómo lo mantengo con interés. Y no por ello va a ser un mal actor o un mal alumno, simplemente los tiene pues generalmente todo es objetivo, o sea, no hay nada, más bien todo es subjetivo, no hay nada objetivo en la actuación. Es muy difícil porque cada alumno va a su ritmo, cada alumno son seres totalmente individuales y es muy difícil, por más que generamos o creamos un grupo, creo que lo más valioso es que siempre haya individualidad. Entonces es muy difícil poder evaluar esto está bien o está mal. Como el mismo Chekhov decía, yo divido las obras en dos, la que me gusta y la que no. Y el público así es, ¿no? Simplemente va a ver y lo que le gusta lo va a disfrutar y lo que no lo perdimos. Y no quiere decir que esté mal, simplemente para el espectador en ese momento no atrapó su atención. Entonces lo mismo sucede con alumnos. Hay veces que en algún concepto estuvo medianamente logrado y otro estuvo perfectamente logrado y fue interesante ver lo que hizo. Y no por eso implica que este sea mejor que el otro, ¿no? Son distintos. Entonces hay que encontrar esa beta de cada uno y pulir y hacer que eso que cada uno tiene sea lo que se convierta en su joya, ¿no? En su brillo. Creo que sería un error pensar en que todos vamos a llegar al mismo nivel y todos tenemos que ser iguales y todos tenemos que brillar de la misma forma. No, porque entonces todos los personajes serían iguales. Yo creo que abriéndole panorama y siendo claros, ¿no? Siendo claros con ellos y diciéndole concretamente, yo creo que el tiempo que tengo de conocerte, me doy cuenta que tu interés va encaminado hacia lo teórico, puedes ser un gran literato, puedes ser un gran investigador teatral, puedes ser un buen crítico, tienes buen ojo, o sea, mencionándoselo. Yo creo que sí es importante decirle en dónde es su fuerte, no dónde es su debilidad, sino dónde está su fuerte, para que se encamine hacia allá y evidentemente vaya dejando las otras áreas que a lo mejor no le van a dar los frutos que él quisiera. Mi postura ha ido cambiando con el tiempo según las necesidades que yo veo que cada lugar y país tiene. Pero soy concreta. En un inicio, en mi escuela, en mi formación, era totalmente prohibido trabajar mientras estabas estudiando. Y yo lo entiendo perfectamente y cuando yo empecé a dar clases también, celosa de mi grupo, de mi trabajo con ellos como docente, de que no me salpicaran mi lienzo que estaba yo creando, ¿no? Mi obra de arte sagrada. Y después me doy cuenta, pasando el tiempo, que sí es necesario que el alumno conozca, viva, sepa y empiece a vincularse. ¿Por qué? Porque una vez que sales, después de 4, 5 o 6 años o los años que has estado estudiando, te encuentras perdido en el limbo, no conoces absolutamente a nadie y no tienes ni idea de cómo empezar ese vínculo que si lo empiezas a crear cuando estás estudiando, se hace un poco más amable, un poco menos drástico, un poco menos complicado cuando sales. Pero creo yo que como docentes tenemos que estar muy de cerca para que el alumno sepa escoger. Llega un momento en que el alumno, el actor, cree saberlo todo y se siente que puede hacer todo y él lo escoge nada más con tal de trabajar y de estar ya en el escenario cualquier cosa. Y es muy riesgoso, porque entonces empiezan a crear vicios sin ni siquiera tener armas y base para crear un personaje, para lograr una apuesta. Entonces hay que estar cerca, creo yo, pero sí es importante que empiecen a trabajar un poco antes de graduarse, creo yo que es importante, porque entonces les estás de alguna manera facilitando el camino a que al salir no se pueden hacer con que
hago de mi vida, ¿no? Y se queden prácticamente un año perdidos y encerrados y guardados con una frustración de no sé ni a dónde llevo mi vida.